Só você e mais ninguém. Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá. Hola, hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Gigi Sánchez y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de este segmento que hacemos con mucho amor y todo el cariño en testimonios de parejas, y queremos saludar por supuesto a toda nuestra audiencia que prontamente estarán viendo este video. Y si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestras diferentes plataformas. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo me encuentro con dos hermanos muy especiales, amados, queridos, apreciados, a los cuales estimo muchísimo en el Señor, y ellos son nuestros hermanos Moisés Galvis y nuestra hermana Jacqueline Urquilla. Hoy es una edición especial porque nuestra hermana Jacqueline Urquilla nos visita desde el país de Italia. Y bueno, queremos conocer esa hermosa historia de amor de lo que Dios hizo al otro lado del mundo. Así se titula la historia de amor del día de hoy. Dios les bendiga, bienvenidos. Amén. Gracias. Gracias, Gigi, por abrirnos este espacio en tu programa. Amén, el gusto es mío. Es una bendición tenerles acá. Estábamos pues esperando este momento para que pudiéramos realizar la entrevista, planificando durante creo que como 2 meses estuvimos esperando, y hasta hoy el Señor nos ha permitido. Anteriormente teníamos que hacer estas entrevistas de manera virtual. Sin embargo, este nuevo formato nos permite compartir y estar juntos. Y bueno, lo que Dios hizo al otro lado del mundo, uno en el país de Colombia y la otra desde Italia. Hermana Jaque, ¿cómo describe a su amado esposo? Lo describo como el portador de las risas en la casa. Yo creo que sin él la casa sería muy gris, y él es el que le da ese color, ese dinamismo que tanto se necesita. Es un hombre de Dios, un hombre que tiene mucha sabiduría a pesar de ser joven, un hombre atento, que sabe escuchar cuando se lo propone. Gloria a Dios. Generoso. Amén. ¿Qué tiene nuestro hermano Moisés que decirnos? Pues primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad, hermana G. Amén. De tenernos en cuenta para su programa de Amores Cristianos. Pues mi esposa, ¿cómo describirla? Habría muchas maneras cómo describirla, pero en especial ella es una persona muy linda, hermosa, cariñosa, sabe entenderme, sabe escucharme cuando le pido que me escuche. Y pues bueno, eso era lo que yo anhelaba, lo que le pedí a Dios, que me diera una esposa así, hermana. Amén. Y el Señor sabe contestar nuestras oraciones. Gloria a Dios. Qué bonito que puedan estar en esa etapa de conocerse, porque también tienen poco tiempo de casados y queremos empezar a conocer esa historia. ¿Por qué este título? Cuando nosotros siempre invitamos o tenemos invitados, le decimos que ellos sean los que coloquen el título a su historia de amor, porque ustedes mismos son los que la han vivido. ¿Por qué lo que Dios hizo al otro lado del mundo? Bueno, lo que Dios hizo al otro lado del mundo, porque la distancia que tenemos es literalmente al otro lado del mundo, estando yo en Italia y él acá en Colombia. Y pues el Señor hizo algo muy tremendo, porque sin siquiera vernos tocado por ni siquiera los dedos alguna vez, el Señor sembró un propósito, sembró un sentimiento, y yo creo que esas son cosas que solamente las puede hacer Dios. Amén. Colocó confianza y había ya en nosotros un sentimiento muy profundo, a pesar de estar al otro lado del mundo. Es decir, que el amor de ustedes nace a la distancia. Sí. ¿Cómo Dios hizo para permitir que Moisés y Jacqueline se conocieran? Amén. Estaba yo en el departamento del Cesar, exactamente en Chiriguaná, Cesar. Estábamos allí, estábamos sirviendo, colaborando en la obra de Dios. Y pues un día estaba yo mirando las redes sociales, cuando de repente aparece esta bella dama. Y pues bueno,
le envié la solicitud sin intención alguna y esperé unos días. Pues a los días, no recuerdo muy bien cuántos días pasaron, pero entré y miré una notificación y decía: Jacqueline Urquilla Romero ha aceptado tu solicitud de amistad. ¡Wow! Pero eso quiere decir que usted quedó impactado por tanta belleza. Lo que pasa es que su pastor antiguamente era muy amigo mío, entonces estuvimos hablando y conversando cuando llegó al país de Italia. Y también iba con un plan, un propósito, y era de casarse allí en aquel país. Y por esa razón y circunstancia creo yo que apareció esta bella dama en esos amigos allí. En recomendaciones de amigos de Facebook. Sí, amén. Entonces allí apareció, le envié la solicitud y a los días ella la aceptó. Amén. Hermana, ya que cuando usted acepta la solicitud de parte de nuestro hermano Moisés, en algún momento usted pensó o se imaginó, no sé, lo vio en la foto, sintió algo, o sencillamente era un amigo y ya. Pues sinceramente, Gigi, él lo cuenta muy magnífico, pero desde mi parte se vivió de otra manera. Okay. Porque yo en teoría no quería aceptar la solicitud, yo le di rechazar. Sí. Entonces, cuando yo le di rechazar, yo dejé eso, yo dije, ok, estaba de hecho rechazando muchas solicitudes en ese día. Y nunca me fijé que en lugar de presionar rechazar, di confirmar. ¡Wow! O sea que Dios estaba en este asunto. Yo entro a verlo y cuando yo lo vi, yo dije, ay no, este hermano se ve como muy de esos hermanos. ¿Cómo dicen ustedes por acá? Recocheros, creo que dicen. Ah, sí, Ajá. Recochero al término colombiano es como muy de bochinche, Muy bromista. de bromas, sí. Y yo pues yo soy un poquito más callada, un poco más reservada. Yo dije, no creo que sería una buena amistad, no iríamos de acuerdo. Okay. Entonces le di rechazar y a los días encuentro un mensaje que decía hola. Yo dije, pero yo no había rechazado esta solicitud. El hermano Moisés dijo, aquí está Dios, mando la solicitud y me la acepta, y ella pensando que se la había rechazado. Ay, gloria a Dios, qué bueno. Ok, después de ese mensaje, ¿qué sucedió? Yo veo el mensaje, él me escribe, eso pasó algo muy peculiar porque yo tenía una oración a Dios específica y era de que cuando él me confirmara que la persona que él tenía para mí, una de esas señales era que me escribiese o en el día del cumpleaños de él o en el día del cumpleaños mío. Okay. Porque una pastora mía había comentado algo así y yo dije, ay, esa es buena idea. Entonces yo quise aplicarla, pero yo no sabía que cuando él me escribe el 17 de diciembre, que fue cuando él me mandó el primer mensaje, era el cumpleaños de él, yo no lo conocía. Me manda un hola, yo no le respondí. Yo dije, no, a los días yo publico una fotografía en mis historias y él la ve y me escribe otra vez, hola, Dios le bendiga, yo no le respondo. Luego envió otro mensaje, hola, Dios le bendiga, y yo lo encontraba un poco aburrido, entonces decido responderle, Dios le bendiga, y él empieza a escribirme, y claro, con su forma tan característica de ser muy amigable desde el primer instante, entonces, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? ¿Usted dónde es? ¿En qué trabaja? Yo, este hermano tan atrevido, preguntando tanto desde la primera entrada. Entonces, para mí, mi impresión fue esa, es un hermano muy amigable, muy sociable. Pero yo creo que nuestra hermana Jacqueline no se equivocó con esa primera impresión, hermano Moisés. Yo creo que ella le dio. ¿Qué tiene usted para decirnos respecto a eso? Pues bueno, en eso no se equivoca mi esposa. No se equivoca porque venimos de una cultura, la costa atlántica, Barranquilla, nuestra cultura es así, ¿sí? La recocha, el ambiente bueno, le llamamos nosotros allí. Entonces, eso nos caracteriza. Por naturaleza venimos así, fabricados. Y pues bueno, todos los costeños saben que estoy diciendo la verdad. Amén, que siempre hay muchos costeños también que siguen la página y pueden ver estos hermosos testimonios para la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo fue esa primera impresión, hermano Moisés, al tener comunicación con nuestra hermana Jacqueline? Pues bueno, como mi esposa lo acabó de decir, le escribí el día de mi cumpleaños, 17 de diciembre, esperando una respuesta de ella.
Pues bueno, pasó ese día, no me respondió, pasó el otro día, tampoco hubo una respuesta. Pero el 25 de diciembre, aproximadamente en las horas de la mañana, aquí en Colombia, noche allá en Italia ya, mi esposa, amén, decide escribirme y decir, Dios le bendiga, hermano. Y ahí se comenzó a entablar una conversación. Amén, amén. Ella muy decente. Y qué choque de culturas. Sabemos, hermana, ya que usted es de El Salvador. Sí. Sin embargo, pues tiene casi que toda su vida en el país de Italia y pues ha adoptado mucha cultura europea. ¿En qué momento empiezan a surgir los sentimientos o empieza a avanzar la amistad entre ustedes? Bueno, voy a hablar yo. En mi caso, Gigi, había cierto rechazo hacia lo que ya había empezado yo a sentir. Pasaron algunos meses, nosotros desde ese día empezamos a hablar casi que a diario. Okay. Soy una persona que a él le gusta hablar mucho, entonces, y yo sé escuchar mucho, entonces ahí estábamos perfectos. Dios no se equivoca. Entonces él hablaba mucho y me contaba muchísimo. Y empezamos a hablar demasiado porque él conocía a un pastor que a mí yo siempre había querido conocer, que es el pastor Pablo Cadenas de Pailitas. Entonces yo vi una oportunidad de poder viajar para conocerlo en persona, en entablar una amistad con él. Por eso hablábamos, empezamos a organizar un viaje para Colombia para yo poder conocer al pastor Pablo Cadenas, ya que las alabanzas que él entona a mí me encantan muchísimo. Entonces yo dije, ok, esta es mi oportunidad, sobre todo porque él sembraba muchísima confianza en mi hermana. Sí, ok. Y mi hermana me decía, si tú vas a viajar a Colombia, yo quiero que sea Moisés quien esté a cargo de irte a recibir, con las hermanas que van a ir con él. Amén, amén. Entonces empezamos a hablar, a organizar el viaje. Mientras organizábamos ese viaje, empiezan a surgir sentimientos. Okay. Y yo empiezo a rechazarlos porque yo decía, esto no puede ser de Dios. Porque a mí me habían enseñado que era mejor conocerse en persona, verse, Sí. tener pues ya mucha más información acerca de la otra persona. Porque tú sabes, Gigi, que en Claro. las redes sociales mucha información se manipula. Sí, sí, sí. Literalmente, bueno, yo estaba en la ciudad de Cali, en la convención nacional. Eso fue del 9 al 18 de enero. Hubieron las 2 sesiones de las convenciones aquí en Colombia nacional. Y en ese tiempo yo estaba, como dije al principio, estaba colaborando con nuestro pastor Fernando Julio. Y nuestro presbítero me dice a mí, acabé de llamar a su pastor y me dijo que usted estaba aquí en la convención, entonces quiero pedirle un favor y a ver si está dispuesto. Amén. Me dice, hay una iglesia que está sola y necesitamos que usted se vaya y se encargue de ella. Yo le dije, amén, mi pastor, claro que sí, allí estaremos. Entonces él me dice, tiene que irse, llegando a la convención recoge lo que es suyo y de una vez inmediatamente se va para posesionarlo allí como líder de tiempo completo. Gloria a Dios. En ese lugar. Entonces, en ese lugar, pues yo estaba soltero en ese tiempo. Y pues bueno, no había con quién hablar. ¿sí? Sí. Porque usted sabe que uno soltero y en esta responsabilidad de pastorear una iglesia, de estar a cargo de una iglesia, se requiere mucha responsabilidad. Amén, amén. Entonces comenzamos a charlar con mi esposa, pero muy educadamente, muy decentemente, manejando límites, preguntándole de la cultura de Italia, y ella me preguntaba de la cultura de aquí del país de Colombia, que es el tercero más bello del mundo. Eso. Donde va Amén. no recalca. O sea que empezaron a conocerse. Sí, comenzamos a entablar una conversación muy educadamente, un poco graciosa, sí, pero manejando límites. ¿sí? La hermana ya que nos decía hace un momento que ella percibe que un sentimiento se estaba generando en su corazón.
este sentimiento, ¿cuánto tiempo estuvo oculto? ¿Cómo se confirmó que era Dios? ¿Cómo lo hablaron? En mi caso, yo lo empiezo a notar cuando él me comenta acerca de que había conocido a una persona. Yo sentí como que un sentimiento de celos que nunca había sentido. ¡Wow! Entonces yo dije, así que conoce a alguien más. Entonces cuando él me dice, conocí a otra persona y la persona es así, me parece muy buena, y yo empiezo a sentir como que ese sentimiento de celos que empieza a fluir, y yo dije, ok, esto no lo tiene que sentir una amiga. Cuando yo empiezo a sentir eso, obviamente yo puse todo en oración y yo le dije al Señor que no puedo venir de ti. Él ha conocido a una persona ya, yo creo que es lo más correcto porque ellos se conocen, se pueden ver, están en el mismo país, en la misma cultura. Entonces yo decía, es lo más correcto que ellos dos se conozcan y tal vez Dios sea la voluntad de él. Empiezo a orarle al Señor a que arrancara eso, y no, Gigi, la situación en lugar de desvanecerse crecía mucho más. Entonces ahí sí ya me preocupé. Yo teníamos un viaje misionero para el país de España. Yo voy a ese viaje con la petición de que el Señor quitara todas esas cosas de mi corazón. Y mientras estaban en el altar ministrando, un pastor se me acerca, coloca su mano sobre mi cabeza y me dice, tú tienes llamado misionero y tú tendrás que viajar a un país de Latinoamérica y tal cosa. Y cuando me dice así, me dice, tú no tienes a nadie allá. El único país donde yo tenía planeado un viaje era Colombia y yo no tenía a nadie acá. Entonces en el siguiente culto yo le digo al Señor, le coloco una señal y le digo, Padre, si esto viene de ti, que pasa esto y esto y esto. Yo llego al culto, literalmente las cosas sucedieron. Yo entré por la puerta y lo que yo le había dicho al Señor sucedió tal y como yo se lo había descrito. Amén. Es decir que hasta en ese entonces o hasta este punto en donde hemos llegado, ustedes nunca habían conversado acerca de que la amistad tenía algún otro propósito. Es decir, nunca se habían hablado de sentimientos, nunca se tocaron temas como ¿tienes novio? ¿Qué piensas de esto? O sea, hasta ese momento no. No, había la confianza de decirnos, tal persona me habló, tal persona me quiso insinuar que oráramos, yo le comentaba a él esas cosas, pero nunca había habido... Sí, como amigos. Ajá, como amigos. Pero nunca se había dado la oportunidad en que sucediera entre ambos. No. Ok. En el mes de marzo, ¿sí? Llevábamos ya un tiempo tratando de organizar el viaje aquí al país de Colombia. Entonces estábamos coordinando a dónde iba a llegar, dónde tenía que comprar los vuelos, a qué ciudad tenía que llegar. Yo la iba a recoger, pues en ese tiempo estaba yo en la costa, en el departamento del Cesar, y yo le digo, compra el vuelo, que si el vuelo puede llegar a la ciudad de Valledupar, porque a mí se me hace más fácil recogerte allí. Entonces me dice, está bien, claro, ya estuve averiguando, ya estuve indagando y sí, puedo llegar. La aerolínea me deja allí en la ciudad de Valledupar. Entonces estábamos planeando, mirando. Gloria a Dios, Valledupar, tierra de bendición. Allí me comprometí. Claro que sí. Cuando lo dijo, gloria a Dios. Hermano Moisés, ¿en algún momento usted se imaginó que la hermana Jacqueline iba a ser su esposa? Hasta el momento, hasta donde estábamos organizando, mirando cómo iba a ser la llegada de la hermana Jacqueline en aquel tiempo al país de Colombia, nunca me imaginé. Incluso ella me comenta a mí al salir del culto en España, cuando estaba en el país de España, en esta obra misionera allí, me dice, está sucediendo esto y esto, está aconteciendo esto. Incluso yo le dije, hermana Jacqueline, me disculpará, pero yo solamente la veo como una amiga. Usted es muy bonita, es usada por Dios. Amén. Tiene mucho de Dios, pero usted está al otro lado del mundo y yo estoy acá. Usted va a venir a conocer al pastor Pablo, al pastor Fernando Julio, pero hasta allí no más. ¿Por qué? Porque nuestras culturas son distintas y
ella maneja un ambiente distinto al mío. Entonces Claro. quizás yo pensé en ese momento que iba a haber un choque cultural, pero bueno, para Dios no hay nada imposible. Amén, amén, amén. Hermana Jackie, ¿cómo se sintió usted en este punto cuando usted empieza a descubrir estos sentimientos, empieza a orarle a Dios, a presentarle al Señor en oración este sentimiento, y también cómo llega a ese punto de contacto con el hermano Moisés cuando empiezan a confesarse sus sentimientos? Bueno, pasa que él ya, las llamadas no eran una al día, sino que ya eran como, ya que pasó esto, ya que voy para acá, entonces ya eran como que mucho más comunicativas. Claro. Entonces, a mí me habían enseñado que cuando un joven está así es porque está mostrando interés, ¿cierto? Sí. Entonces yo dije, bueno, yo estoy sintiendo esto, pero yo le voy a preguntar a él para saber si cortar esto aquí Sí. o si continuar con una amistad y una amistad mucho más lejana, cortar ya esa comunicación tan continua, de repente un mensaje pero no tantas llamadas porque no es adecuado. Amén. Entonces yo le digo, hermano Moisés, ¿cuáles son tus intenciones conmigo? Él me dice, no, hermana, yo a usted la veo como una amiga, y bueno, todo lo que él ya dijo. Entonces yo dije, bueno, entonces lo que yo estoy sintiendo no viene de Dios porque él no lo siente. Entonces yo no quise ser como decirle, hermano, es que yo estoy enamorada de usted. No, yo simplemente le pregunté, hermano, ¿usted cuáles son sus intenciones conmigo? Entonces cuando él me dice, no, hermana, yo la veo solamente como una amiga, yo pues dije, ok, entonces voy a empezar a tomar distancia del hermano, porque esto no viene de Dios, porque, o sea, yo pensaba de que en el momento en el que yo le dijera, hermano, ¿cuáles son sus intenciones? Él me dijese, hermana, es que hay un sentimiento o algo, pero fue todo lo contrario. Entonces yo no me sentí mal, no me sentí triste, yo dije, ok, está bien, no viene de Dios, lo manejé con la mayor prudencia y con la mayor madurez posible. Entonces le digo al hermano, bueno, hermano, entonces yo creo que tenemos que tomar distancia. Cierto, sí. Que de alguna manera cuando se ora por conocer la voluntad de Dios es eso. Orar por conocer la voluntad de Dios no es que Dios responda a favor de lo que yo quiero, sino que Dios responda a favor de su voluntad. Y en este caso, pues usted con mucha madurez y como cristianos sabemos, debemos llevar todas las cosas en oración a la presencia de Dios, y usted sabía que en este sentido debía de orar a Dios por una respuesta y guiarse bajo esa respuesta. ¿Cómo fue la actitud de nuestro hermano Moisés ante esa pregunta o esa confesión que nuestra hermana Jackie, pues en confianza le realiza? ¿Cómo hizo usted para manejar esos sentimientos? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Empezó a considerarla a partir de allí o sencillamente siguió como venía? Pues bueno, ella me comenta la situación, me dice, yo le digo, no, hermana, no la veo como una esposa futuro, no la veo así, la veo como una amiga. Entonces le pongo una señal a Dios, y la señal a Dios es la siguiente. Estábamos en aquel lugar, en Soledad Cesar, estaba sirviendo a Dios allí en aquel lugar, y le pongo una señal a Dios, una señal, algo muy sencillo, y le digo lo siguiente. En una de mis oraciones le digo, si no es tu voluntad que esta hermana que viene ahorita, la hermana Jacqueline, apártala, haz algo en el viaje, haz algo, o sea, que se quede allá. Y aparte de eso, también le dije a Dios, si usted no me da una esposa este año, o sea, como hablándolo con autoridad, dándole órdenes a Dios, ¿no? ¡Santo Dios! Yo le dije, si tú no me das una esposa de aquí a mayo, o me das un indicio de que voy a tener a alguien, me dice, que me diga que sí voy a tener una esposa, que me voy a casar este año, yo llamo a mi presbítero y le digo que entrego la obra y me voy para Chiriguaná, porque Dios mío, entrego la obra porque ustedes saben que unos como soltero, el diablo siempre ha intentado de dañar el testimonio de uno como persona. Entonces yo no le quería fallar a Dios primeramente que todo. Amén. Entonces esa fue mi señal que yo le dije a Dios, que le confesé a Dios y le dije, si usted no me da una esposa en este año,
aquí sirviéndote es mejor que yo entregue la obra antes de caer, Amén. antes de fallar. Amén, claro. Y bueno, tengo dos preguntas que realizarle. La primera es para nuestra hermana Yaque. Ya ella nos ha comentado un poco acerca de su sentir ante la respuesta de nuestro hermano y la actitud muy sabia y madura que ella tomó al colocar ciertos límites. ¿Cuáles fueron estos límites? Y también para nuestro hermano Moisés, nuestra hermana Yaque nos dice que en ese momento él le había confesado como amigo que estaba conociendo a otra joven. ¿Cómo Dios responde o Dios interviene ante esa respuesta? Cuando él me dice que él había conocido a una persona y que pues no había nada, eran solamente amigos, pero que él sentía que podía suceder algo, yo decido marcar límites. ¿Y cuáles fueron esos límites? Pues yo le dije, bueno hermano, entonces creo que lo más correcto es que nosotros tratemos de ir mermando el hablar tanto, marcar límites, porque yo como mujer que soy, a mí no me gustaría que la persona que me pretende esté hablando todo el tiempo con otra persona. Así es. Entonces Amén. yo me puse en el lado de la otra joven y yo dije, ok, no, yo no puedo estar, no quiero ser la manzana de la discordia, yo prefiero alejarme, y como cristianos tenemos que ser mucho más precavidos. Amén, amén. Entonces yo dije, no. Empezamos a hablar menos, ya yo contestaba un poco menos. Él sí me escribía, pero intentamos tomar esa distancia y pues no se pudo porque el joven acá me llamaba. Estaba conociendo a una persona que la había conocido en una convención y estábamos charlando también respetuosamente, y estaba pidiéndole a Dios su dirección, porque qué importante tener a Dios en Amén, cuenta amén. en nuestros planes, ¿verdad que sí? Sí, por supuesto. Entonces, sobre todo en estas decisiones que sí. son tan, vamos a decir, drásticas, porque son decisiones que son para toda la vida. sí, amén. Entonces estaba hablando con esta persona, pero en esta persona había algo que no encajaba humanamente conmigo, y con el plan de Dios tampoco encajaba. Entonces mi esposa en ese tiempo me dice, mantengamos límite, ya no hablemos mucho, porque este sentimiento puede crecer más de lo que uno se puede esperar. Pero de todas maneras yo manejaba el límite en lo que decía anteriormente, muy respetuosamente. Amén, amén. Había recocha, había juegos, se reía. Entonces mi esposa me decía, no, yo voy a Colombia, yo te voy a pagar a ti para que tú seas mi guía turista. Gloria a Dios. Entonces yo le dije, ¿cómo pretendes que te voy a cobrar? No, yo te llevo donde las partes que tú quieres conocer. Incluso dijo también, cuando en ese tiempo me dijo eso, me dijo, ¿sabes qué? Mejor no voy a ir allá, voy a ir a Medellín, allá tengo alguien conocido, conozco a alguien, y llego mejor a Medellín para no crecer este sentimiento que siento dentro de mi corazón. Bueno, y aquí la trajo Dios, se cumplió, porque acá estamos en la hermosa ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. En ese momento, cuando ustedes que empiezan a colocar ciertos límites, pero donde Dios empieza a encauzarlos a ambos, porque lo veo como un encauzamiento de parte de Dios. Servían en la iglesia. Bueno, el hermano Moisés ya nos ha comentado que él estaba como pastor en esa iglesia, y nuestra hermana Yaque servía en su iglesia. ¿Qué cargo tenía? Sí, había recientemente dejado el cargo de líder de jóvenes y había asumido el cargo de directora de escuela dominical. Amén. Pero aparte también estábamos en el coro. Bueno, yo estaba en todo. A mí, yo literalmente en las iglesias, yo soy esa hermana la que ven en cámaras, ven en el coro, ven dirigiendo, ven en el grupo de intercesión, en todo. Yo soy en Dios todo. la estaba formando en todas las áreas. Amén. Amén. ¿Consideran ustedes, porque sabemos, basándonos en el testimonio de nuestro hermano Moisés, que, y como cristianos y creyentes sabemos que Dios une propósitos? Amén. Siempre me gusta recalcar esto. ¿Consideran que hasta ese momento Dios los estaba formando, preparando para lo que hoy día son? Amén. Sí, yo considero que sí, porque en Italia yo, a pesar de que soy de origen salvadoreño y amo mucho a mi país,
Debo decir que quien me terminó de formar y quien me formó como estoy hasta ahora fue Dios, y lo hizo en el país de Italia a través de todas las cosas que vivimos, y sinceramente cosas que yo no entendía que pasaban en ese tiempo, Gigi. Yo debo de decir que ahora entiendo el por qué, porque a pesar de que tenemos poco tiempo de casados, me han sido muy útiles. A veces vemos las áreas de liderazgo como, no, Dios me está preparando para el pastorado, pero a veces en esas áreas de liderazgo también Dios nos prepara para poder saber responder cuando se presentan conflictos en el hogar o cuando se presenta tal vez alguna dificultad, saber manejarlas. Entonces, sí, Dios nos estaba preparando a mí en esas áreas, y ahora puedo ver la preparación que Dios hizo. Amén. Para este día. Amén. Quiere decir que ustedes consideran que se complementan de alguna manera en el área ministerial. Amén. Sí, señora. Pues bueno, como decía mi esposa, Dios nos estaba preparando. Amén. Espiritualmente. Amén. Y también humanamente en todas las áreas, para un encuentro, ¿sí? Y en el área ministerial también, porque como decía mi esposa hace unos minutos, tenemos un llamado a la obra como tal, pero también a la obra misionera. Amén. Mi esposa sabe idiomas, entonces le ayuda mucho para salir a la obra misionera. Amén, amén, amén. Actualmente creo que sirven como colaboradores de su pastor, Amén. al cual saludamos. Amén. Pastor Fernando. Amén. Y a la pastora Zoraida. Y a la pastora Zoraida allí en Amagá, Antioquia. Han sido trasladados a ese municipio, sí. Y por esa razón y circunstancia también estamos aquí, amén. Porque, amén. Dios es perfecto. Amén. Y pues el clima aquí en esta zona del país, amén, es muy favorable a mi esposa, ya que mi esposa viene de un país que es muy frío. Amén. Las temperaturas son bajo cero, 7 grados. Frío. Entonces, ustedes saben que en la costa hace mucho calor, ¿cierto? Sí, la Entonces, verdad. las temperaturas son muy altas, y de pronto mi esposa se me iba a desmayar por allá. Bueno, y esa adaptación quiero que también le hablemos un poco cómo se da el paso ahora sí al noviazgo. Una vez que Dios, pues ya empiezan ustedes a orar, ¿cómo Dios confirma y cómo se da ese paso al noviazgo? Bueno, después de que dijimos que íbamos a tomar distancia, mi esposo, quien ahora es mi esposo, un tiempo se mantuvo. Luego empieza a mandarme mensajes nuevamente, a llamarme de la misma frecuencia con la que lo hacía anteriormente. Entonces yo le digo, creo que es mejor que esta sea la última llamada, y ya cuando yo esté llegando al país de Colombia, que ya yo esté saliendo de Italia, porque es el transcurso de allá, el viaje es muy largo, yo le escribo y le digo, hermano Moisés, venga a recogerme que yo estoy llegando a la ciudad de Valledupar. Él me dice algo que a mí me cambió la perspectiva en ese momento, porque él me dice, de hecho mi hermana mayor estaba en la cocina y yo estaba en el lugar lavandino, ¿cómo sería? Donde se lavan lavadero, en el lavadero. En el lavadero. Yo estaba allí y él me dice, bueno, hermana Jacqueline, yo creo que no debería de ser así, porque qué tal que yo no solamente voy a ser su guía turista, yo puedo llegar a hacer algo más. Yo dije, poder en Cristo, declaraciones fuertes. Entonces, cuando él dice eso, yo dije, el hermano va en serio. Entonces, yo le dije, no, hermano, Dios le bendiga, corté la llamada. Y mi hermana, yo recuerdo literalmente haber salido de la puertecita y entrar a la cocina, y mi hermana estaba así. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿escuchaste lo que dijo? Eso significa que está enamorado de ti. Viste, yo te dije que esa llamadera no era normal. Hermano Moisés, ¿y qué le hizo a usted dar ese paso para decirle esas palabras? Pues bueno, como lo dije anteriormente, qué bueno es tener en cuenta a Dios. Amén. Pues orando a Dios, clamando a Dios, buscando de Dios en aquel lugar. Pues Dios me da un indicio, me da un aliento, un aire en aquella persona que estaba al otro lado del mundo. Amén, amén, amén. Vulgarmente le dicen en la costa, pues en este lado del país, al otro lado del charco. Amén. Entonces yo hago caso omiso, y pues digo, pues bueno, vamos a
a salir a flote. Y ya antes le había dicho yo a ella que no, pero ahora Dios dice que sí. Amén, amén. ¿Cómo Dios empieza ese trato? Pues bueno, sentimentalmente comienzo a verla porque vuelvo y digo, un sentimiento que Dios colocó dentro de mi corazón. Ya le había dicho, hermana Jacqueline, no, usted solamente es mi amiga, Sí. y de aquí no se puede pasar esto. Ella también toma distancia, pero el plan de venir a Colombia venía porque venía. Entonces Dios coloca este sentimiento, le comunico a la iglesia que me ayude a orar, entonces porque no me quería equivocar solamente por mi misma opinión, decir no, esto viene de Dios, no, que Dios dijera, que Dios hablara y confirmara. Amén. Sí. ¿Cuál cambio que ustedes vivieron o se presentó en la relación de amistad luego de esta confesión de nuestro hermano Moisés a nuestra hermana Jackie? Bueno, cuando él me dice esto, como ya habíamos dicho desde el inicio, mi esposo, él es muy bromista. Yo dije, ay no, fue un momento de broma, aunque se me pareció una broma muy incorrecta, si fuese así. Claro. Porque yo creo que los sentimientos de una persona, Gigi, son algo muy serio. Sí, sí, sí. Y pues si una joven no es muy madura, bueno, en mi caso yo no lo tomé tan en serio, pero una joven que no es muy madura o que de repente no está tan fundamentada espiritualmente, puede ilusionarse. Y eso la puede llevar a un fracaso mucho más grande que solamente amoroso, sino espiritual. Amén, amén. Entonces, pero yo dije, él siendo, pues, estando pastoreando, yo no creo que él haga una broma de ese calibre. Entonces, pero yo decidí dejarlo pasar, yo dije no. Luego de eso, él me dice, yo creo que ya es tiempo que empecemos a orar, que hablemos con los pastores de esto. Y yo le dije no. Yo le dije, no, hermano Moisés, porque usted no me conoce a mí, no me ha visto en persona, a pesar de que yo soy una persona muy transparente, que de repente en ese tiempo subía mucho contenido a las redes sociales, me miraban en todos los en vivos, yo siempre estaba haciendo algo, siempre estaba sirviendo. Entonces, claro, entonces él siempre me miraba, mis pastores pues eran personas que daban testimonio de mí, a donde quiera que ellos iban, allí iba yo con ellos, entonces digamos que era una persona muy pública en ese tiempo. Amén. Y él podía sentir en confianza, pero yo le dije, no hermano, es mejor que usted me conozca en persona, y no hay eso todavía. Entonces él me dice otra vez, hermana Jacqueline, empecemos a orar. Y yo le dije, no hermano, no, porque usted no me conoce. Entonces, ay santo Dios mío. Dice, yo le digo, usted está bromeando, ¿cierto? Y él me dice, no, yo no estoy bromeando. Entonces yo le digo a él, no hermano Moisés. Él me dice por última y tercera vez, hermana Jacqueline, oremos. Y yo le digo, no. Y mi hermana estaba escuchando. Y yo le digo, no hermano, no vamos a orar. Y yo le digo a mi hermana, estaba a mi lado, y le digo, ¿tú qué opinas? ¿Cierto que es mejor que nos conozcamos en persona? Mi hermana, sí, es cierto. Mi hermana no me quería dejar ir, ella no quería que yo me casara. Entonces, por ella es mejor que yo no conociese a nadie. Gracias, hermana. Entonces, por ella es mejor que yo no viera a nadie. Ella me dice, no, es cierto, deberían de conocerse en persona para empezar pues a orar, y yo también lo miraba de esa manera, Gigi. Claro, claro. Entonces, sí es importante que... Yo recuerdo que el semblante de él cambió, Gigi. Él es morenito, pero se puso rojo. Y me dijo que Dios nos ayude entonces, pero con un tono así que yo dije, ok, este no es el Moisés de broma, este es un Moisés serio. Que Dios nos ayude entonces, porque yo no sé qué va a pasar con nosotros dos. Solo debe estar así porque yo ya había puesto en pausa ese sentimiento. Pero seguía ahí. Simplemente que yo quería dejarlo como que ignorarlo, no darle tanta importancia. Pero cuando él me dijo eso, yo dije, entonces él se estaba haciendo serio, lo pongo en oración. Y aparte de eso, las confirmaciones no se habían detenido. El Señor me seguía hablando de matrimonio, me seguía hablando de una persona, de hecho me decía el nombre. La gente no sabía, obviamente, que estaba esta amistad. Me empiezan a decir, hay una persona que lleva por nombre David, y pues el Señor Dios mío. Y te vas a casar con una persona que se llama así, va a ser colombiano. Y yo decía, no, eso no viene de Dios. Yo lo ponía como que no venía de Dios. Hermano Moisés, ¿cómo hace usted para que empiecen a orar juntos? Porque sí. ya ella está orando. Sí, amén. Incluso yo también estaba orando, estaba clamando a Dios, pero no con una persona específica. Amén. Y pues, como dije anteriormente, Dios me dio unas coordenadas, Dios me dijo qué había que hacer, y comencé a orar a solas, un poco tiempo,
Pero a principios de abril yo llamo a la hermana Jacqueline y le comento, le digo, hermana Jacqueline, ¿qué le parece si oramos, si buscamos a Dios en esta área, a ver si Dios coloca el sentimiento? Ya había un poco de sentimiento de parte de mi esposa, Sí. y parte mío. Entonces comenzamos a orar, comenzamos a buscar de Dios para que Dios confirmara, y una de esas señales fue que todo saliera bien en el vuelo. ¿Sí? Amén. Porque había una probabilidad de que en alguno de los países donde mi esposa iba a hacer escala, podían detenerla y devolverla nuevamente. Entonces comenzamos a orar a Dios, si es de Dios, pues que Dios confirme en unas áreas, pero también que todo salga a la perfección. Amén, amén. ¿Y cuánto tiempo ya había transcurrido hasta ese entonces? De estar orando Desde la amistad. desde la amistad, había empezado desde el mes de enero hasta en amistad como tal hasta principios de abril. Ok. Y desde allí decidimos tomar esa decisión de orar, buscar el rostro del Señor para que Dios nos confirmara. Amén, amén, amén. ¿En qué momento dan el paso al noviazgo? Pues bueno, de parte de avisarle a mi pastor, que siempre lo ha sido, Pastor Fernando Julio, yo le comenté y le mandé una foto de la hermana Jacqueline, y le dije, pastor, mire esta persona, ¿usted qué piensa de él? No le comenté nada, solamente le dije, mire usted qué piensa de esta persona, y él la miró y va rumbo a una campaña y me dice si sinceramente me manda un audio, me dice, hermano Moisés, pues ¿qué le diría yo? La hermana se ve que tiene de Dios, se ve que es muy bonita, muy simpática, pero hay algo que no me gusta, me dice así, y me dice, primeramente que todo, ella se maquilla. ¡Ay, Dios mío! Dice, se depila la ceja y ella se maquilla. Mírela bien, mírele los labios, los tiene rosados, mírele las mejillas, también las tiene rosados, se echa polvito. Yo no le comenté nada, pero también pasaron unos días, yo le dije, pastor, viene una visita internacional, porque viene esta visita y quiere conocerlo, quiere hablar con usted, quiere comentarle, quiere conversar con usted, que usted le cuente un poco de su experiencia en el pastorado. Entonces el pastor Fernando Julio me dice, ok, está bien, perfecto, esperemos que ella llegue. Yo le dije, pastor, ella viene en el mes de mayo, a finales de mayo. Amén. Creo que ha enfrentado muchas ciertas confrontaciones. Polémica. Claro. Polémica, cierta polémica por el color en la piel de nuestra Sí. hermana, pero realmente es natural. Sí, amén. Amén, amén, amén. Ok, cuando la hermana ya que viene a visitar, en ese momento conoce a su pastor, ya hermana ya que usted había hablado con sus pastores, ¿cómo fue esa etapa? De hecho, ni siquiera hubo necesidad de que yo hablase con ellos, porque literalmente recuerdo que estábamos yendo en el auto y mi pastora me dice, hermana Jacqueline, ¿qué hay en su corazón? Yo le dije, nada, pastora, porque hermana Jacqueline está enamorada. ¡Santo! Entonces yo le dije, bueno, pastora, sucede esto y esto y esto. En el mismo mes que mi esposo dice, en abril, pasa esto y esto y esto, y pues hay un joven, y yo le comento, y me dice a mi hermana, vamos a orar. Y pues ellos saben que a pesar de que yo tenía 20 años, yo en ese tiempo tenía 20 años, pues siempre he sido una persona muy madura. Desde los 12 años mi mamá me preparó para empezar a orar por mi esposo, porque ella a mí me dijo algo muy importante que yo creo que la audiencia de Amores Cristianos debería de tenerlo en cuenta. Amén. Que es que cuando ya nosotros estamos grandes, ya tenemos 15, 17 años, debemos de empezar a orar por esa persona, porque mi mamá me dijo, si tu corazón late, el de la persona que se va a casar contigo también ya está latiendo. Amén. Si tú tienes fragilidades, esa persona también ya está teniendo fragilidades. Ora por él, ora porque Dios le ayude, ora porque Dios lo forme, ora porque Amén. Dios te forme a ti para que los prepare.
Entonces yo desde los 12 años oraba, no tenía nombre, no tenía rostro, no tenía nada, pero yo sí oraba, todos los días oraba por esa persona. Amén. Y qué importante es la oración anticipada, porque Dios conoce nuestro pasado, presente y futuro. Claro. Y el Señor conoce el corazón y también estamos bajo sus planes. Amén. Entonces mi pastora me dice, bueno, vamos a orar. En ese tiempo ya el viaje estaba cerca, yo viajaba en mayo, a finales de mayo, y pues las señales, como dijo mi esposo, que habíamos colocado eran esas. ¿Por qué? Yo tengo pasaporte europeo, pero hay una ley que a algunas personas no las dejan entrar a Colombia sin que no tengan un tipo de visado, así sean de Europa. Entonces yo no sabía si me iba a tocar que hacer eso. Yo fui a preguntar y me dijeron no. Cuando yo llego al aeropuerto me dicen, usted no puede viajar a Colombia porque usted necesitaba hacer esta visa con anticipación. Wow. Y me dice la señora, tú no la tienes, tú no puedes viajar. Entonces yo literalmente, mi hermana Karen, ella es mi compañera en absolutamente todo. Bueno, era mi compañera, ahora es mi esposa. Amén. Pero ella estaba ahí, yo recuerdo haberme girado y verla a ella con una carita toda triste, pero a la vez contenta porque sabía que no se le iba a su niña. Y me dice, Jacqueline, no vas a poder viajar. Y yo le digo, mira, Karen, que sea lo que Dios quiera. No podemos luchar contra un gigante tan grande como lo es Dios, y cuando no es su voluntad, simplemente no es su voluntad. Amén. No nos vamos a poner como niños pequeños a patalear y decir, no, señora, es lo que yo quiero. No, lo vamos a aceptar y ya. Si no es lo de Dios, no es lo de Dios, y significa que Dios tiene algo mejor para mí. Amén. Bueno, y para continuar, ¿verdad? Porque quiero saber qué sucedió después, cómo dieron por fin ese paso. Quiero aprovechar para invitar a toda la audiencia de Amores Cristianos a suscribirse, a dejar también su reporte de sintonía y a seguirlo en todas nuestras plataformas. Seguimos compartiendo esta maravillosa historia de amor con nuestros hermanos. Vamos a la etapa del noviazgo. Vemos que pasaron diferentes procesos y este proceso era pues la confirmación del viaje de nuestra hermana Jacqueline hacia tierras colombianas. Ella presenta su primer inconveniente, donde le dicen que requería de un visado y pues ¿cómo hicieron para solucionar? ¿Cómo hizo Dios? Pues literalmente yo no tuve que hacer nada. Yo literalmente solamente me giré y le dije a mi hermana, si esto no es la voluntad de Dios, yo no viajo. La señora que me dijo, la que estaba atendiéndome en el aeropuerto de Malpensa, Italia, me dice, voy a hacer una llamada. Empieza a llamar, ella hacía caras de que no y que no. Yo dije, bueno, ya no viajé. Se acerca y me dice, toma tu maleta, ponla en la línea y te vas y te subes a tu avión, que ya están cerrando la puerta. Dije, ¿cómo así? Me dice, sí, viajas, vete. Bueno, yo me fui, llego a Alemania, y yo cuando estaba en Alemania, yo le dije, señor, si no es tu voluntad, que aquí me detengan, que me digan que ya no puedo entrar a Colombia. Paso por Alemania, llego a Bogotá y le digo, señor, si esto no es tu voluntad, señor, por favor. Y recuerdo que el agente de migración se me queda viendo y me dice, pase. Yo le digo, ¿cómo puedo entrar? Y me dice, sí, puede entrar. Yo estaba esperando que me dijesen, no, no puede pasar. El último aeropuerto, yo recuerdo que pasé orando todo el vuelo y yo le dije, señor, por favor, que fue a Valledupar. Amén. Si esta no es tu voluntad, que los agentes de migración me detengan. Llego y me encuentro con la sorpresa de que en Valledupar yo creo que no hay ni control migratorio. Yo pasé literalmente, me bajé del avión y pasé una puerta y ya estaba afuera. Sí. Entonces yo pasé, llegué a Colombia. Tengo que reírme muchísimo aquí porque yo me esperaba lo mismo, no es como que se acostumbra. Claro. Por ejemplo, aeropuertos como El Dorado, aquí pues en Bogotá, que siempre hay como mayor control, pero Valledupar tiene esa ventaja. Que sí, realmente como es una ciudad muy pequeña, sí, tú te bajas del avión y ya estás afuera. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo me bajo del avión, yo me lo esperaba a él allá afuera con las hermanas que iban a recogerme, porque cabe aclarar que en todo este viaje él no era el único guía que estaba organizando todo esto, sino que, bueno, no guía, sino mi hermano, pero yo lo miraba como un guía. También la hermana Milena, ella estaba muy al pendiente de mí, la hermana Johanny de Soledad, personas muy lindas que estuvieron en todo este proceso, nunca me dejaron sola. Amén. A pesar de que nunca me habían visto. Entonces llegaron al aeropuerto, pero yo me los esperaba a ellos ya ahí. Y no, yo salí y yo dije, Padre de la Gloria, ¿aquí qué pasó? Eso estaba más solo.
Moisés por ningún lado. Ay, Dios, no lo puedo creer. Claro, llega como a la media hora en un carrito que era más grande que él, era más grande que el carro, literalmente. Se estaba saliendo del carro. Bueno, nuestro hermano Moisés, obviamente estamos tras pantalla, pero sí tiene su estatura, bastante altico. Con respecto a lo del carro, ella en Italia la llevó en un Lamborghini al aeropuerto y yo la recojo en un Chevrolet Sprint en un 1999. Y ella cuando llevaba ya ciertos minutos allí esperándome, habíamos tenido siempre un retraso en la vía, porque siempre en las vías colombianas siempre va a haber algo, ¿cierto? Entonces llegamos un poco tarde, el avión llegaba a la ciudad de Valledupar a las 8:30. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, porque recalco que del lugar donde yo estaba pastoreando a la capital del departamento del Cesar, está a 2 horas, 3 horas y media de distancia. Entonces tocaba salir muy temprano de allí, de aquel lugar, y las vías no eran muy buenas. Entonces eso nos ayudó mucho a nosotros, para nosotros recibirla a ella, sino que ella nos recibió a nosotros, porque ella ya estaba afuera esperándonos, ya estaba afuera. Ay, no, Dios mío. Entonces, tras todo lo que le tocó enfrentar a la hermana ya, que porque en el aeropuerto todas las dificultades que se le presentó. Pero yo quiero, hermano, porque realmente esto literalmente era la niña de la ciudad con el muchacho. sí. Ella me dice a mí, a unos días, como unos 3-4 días de viajar acá, me dice: no, yo también soy del campo, yo no soy de la ciudad. De los campos de España. Yo también soy del campo, mi papá tiene granja en El Salvador. Yo también soy del campo. Pero cuando ella viene a Colombia, llega a Colombia, total que la recogimos ese día, fui con mi hermana también a recogerla. Hermana Jackie, ¿cómo se sintió usted cuando usted vio al hermano, que usted estaba acostumbrada a la cultura italiana? Acostumbrada está, porque todavía pues es muy poco el tiempo que tiene también acá. Y pues no sé el sistema de transporte allá, y cuando veo al hermano Moisés, pues que acá también es muy común. Para nosotros es común esto, pero para usted era un choque de cultura. Entonces, ¿cómo se enfrentó ante esto? Pues a pesar de que crecí en Centroamérica, que pues es un país también que vive la pobreza, yo me asusté cuando lo vi en ese carrito y yo dije: es una broma, él me está haciendo una broma. Y dice: ay, como la naturaleza debe ser bromista. Claro, yo dije: no, esta es una broma. Y había un carro, pues, como que a lo que yo estaba más acostumbrada, pues no lujosísimo, pero un carro más normal, más entero, digámoslo así. Y pues yo dije: no, es el otro auto, él me estaba jugando una broma. Cuando veo que agarra las maletas y lo sube al auto y abre la puerta y súbase con las hermanas, y dije: Padre de la gloria, o sea, no es una broma. Esto es verdad. Claro. Y los asientos que cuando tú te sentas eran asientos removibles, tecnología que no la tiene ni la NASA. Ella me dice, cuando me dijo que era del campo, yo dije: pues bueno, vamos a ver si es verdad que es del campo. Cuando, pues bueno, ese día estuvimos todo el día en la ciudad de Valledupar, estuvimos compartiendo, almorzando. Llegó la hora de regresar nuevamente a nuestro lugar de origen, donde yo estaba al frente, a cargo. Llegamos, es un corregimiento, ¿sí? No tiene calles pavimentadas, pues eso ya lo conocemos aquí como en la cultura, como son claro, los lugares, las zonas aquí en Colombia, que hay muchas zonas así. Entonces llegamos a ese lugar. Yo le dije: pues bueno, como ella también viene del campo, entonces era mucha arena en el lugar donde estaba, pareciera que fuera un desierto, porque literalmente había mucha arena, ¿cierto? O sea que realmente esa era su primera cita. Pues sí. Porque era el primer encuentro, sí, su primer todo. Ajá. Entonces ella llega allí, llegamos tipo 10 de la noche a Soledad, sí. Llegamos súper tarde. Bueno, le digo: descansa, y aquí está la habitación donde
yo la dejé a cargo de una hermana, Amén. porque, aclaro, tuvimos distancia, yo me quedaba en la iglesia, en la casa pastoral, Amén. y ella donde una hermana, Al cuidado de unas hermanas. que la ama más a ella que a mí, que yo vi que me conocieron primero a mí y compartí más Se tiempo ganó con el ella, cariño, se ganó el cariño. entonces la ama mucho más a ella que a mí. Ya la para hermana. eso, bueno, yo que tengo poco tiempo compartiendo con nuestra hermana Jacqueline, también le tengo un afecto muy especial. Sí, de verdad. Es recíproco. Eso es lo bueno de Amores Cristianos, que siempre hay afecto. Hay mucho amor. Entonces estuvimos allí compartiendo, porque ella tenía que devolverse, retornar nuevamente al país de Italia el día 17 de junio. Para esos días también se acercaba nuestra gran convención Amén. de jóvenes y de pastores en la ciudad de Barranquilla. Amén, amén. Entonces ella dijo, ella siempre ha tenido un anhelo y es estar en una de las convenciones aquí en Colombia y Amén. especialmente en Barranquilla. Entonces, guardamos la esperanza de Amén. estar allí un día, Amén, estar en una prontamente. convención allí. Entonces, pues bueno, no se dio la oportunidad porque ya tenía el vuelo comprado, pero llega el momento del compromiso, ¿sí? Estuvimos hablando, mi pastor le comentamos la situación, ya la habíamos comentado, pero usted se va a casar con ella, me dice así. Yo le digo, claro, pastor, estamos orando, estamos mirando la situación, cómo le parece, como esto, y automáticamente le cambió su perspectiva cuando yo había dicho que ella se maquillaba, que ella se depilaba Y la ceja. vio más roja, porque al claro. venirse, ¿cómo vivió usted ese momento, ese proceso, hermana Yaque? Porque me imagino que al decir, te maquillas, eso debió de ser bastante... Y también aparte de eso, que estábamos en una temperatura muy calurosa y no la ayudaba a ella. La costa. No, yo tenía todo el cuerpo brotado de cositas rojas. Entonces yo creo que al verme las manos con puntitos rojos, ahí entendieron que no era eso. Pero yo me recuerdo que mi esposo, antes de que entrásemos a la casa de los pastores, me dice, quítate todo el cabello de la cara para que no piensen que te depilas las cejas, para que no piensen que te maquillas. Y le dije, no, tranquilo, entramos. Y la primera cosa que el pastor dijo cuando nos sentamos fue, el hermano Moisés es un buen muchacho, solo le falta la esposa. Y se me echó ahí el dijo que todo, pero es Le recio. cambió la perspectiva de inmediato. Claro, fue una persona muy linda. Amén, amén. Luego que ya se conocen y todo, entendido que allí inmediatamente hicieron el compromiso. Sí. Bueno, pasaron ciertos días, como habíamos acordado, hacer primero la gira, esperar que en esos días Dios terminara de confirmar lo que habíamos estipulado, las señales que le habíamos puesto a Dios. Entonces, en esos días estuvimos esperando primeramente la confirmación de Dios, y faltando 3-4 días para ya mi esposa actualmente irse para el país de Italia, decidimos de hablar con nuestro pastor seriamente y a decirle, pastor, decidimos comprometernos porque hemos colocado unas señales delante de Dios, y pues Dios ha confirmado. Y entonces él tenía una campaña, y pues él de una vez, antes de planear el día que nos íbamos a comprometer, él dice, pues vamos a hacer lo siguiente. Llamó al pastor de ella allí en Italia, llamó a los papás, habló con él. Entonces todo se acordó inmediatamente en esa misma hora, en ese mismo momento. Amén, amén. Se hicieron todas las llamadas, se conversó con el pastor de ella, se conversó con los papás, y inmediatamente acordamos todo. Y después que acordamos esas llamadas que hicimos, inmediatamente decidimos qué día comprometernos. Pero había un inconveniente, que era que el pastor salía a una campaña el día jueves. Eso fue el día martes, saliendo del culto, y el día jueves el pastor se iba a una campaña, y era jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y ella retornaba? El día lunes. Oh, entonces no había No como había- que no dice había un un servicio tiempo. donde él estuviera. Sí, entonces lo que él viene y me dice es lo siguiente, delante de mi esposa, me dice, si quiere voy a hablar con el presbítero, con nuestro pastor Juan, que también amamos y queremos mucho Amén. en el amor de Cristo. Nos dice, si quiere yo hablo con el pastor Juan y le digo que si quiere
yo me los llevo para donde estoy dirigiendo la campaña, haciendo la campaña. Amén. Y allá mismo los presento con el compromiso. Entonces el pastor Amén. Fernando llama al pastor Juan y le comenta la situación. Entonces él dice, no, tiene que ser en la iglesia donde ellos congregan, donde él congrega especialmente, porque ella viene de un país al Amén. otro lado del mundo. Amén. Entonces acordamos el día, él decide y dice, no, entonces yo voy y los comprometo. Amén. Pues bueno, pasa ese día martes, llegó el miércoles, yo me fui a mi lugar donde estaba pastoreando y pasó el jueves retornamos nuevamente a Chiriguaná para el compromiso. Yo dejé unas personas encargadas allá para hacer el culto en aquel lugar, pero llega una parte muy importante, muy linda, que Sí, quizás porque nos, nuestra hermana ya que se ríe. nos causa risa. Y pues bueno, para esa parte quiero dejar a mi esposa para que ella cuente, porque todo sucedió ligeramente, todo aconteció rápidamente. Apresuradamente. Sí, entonces como que no había una preparación, algo estipulado para organizar un cronómetro, vamos a hacer esto, no, todo fue espontáneo, todo fue Amén. rápidamente. Entonces quiero dejar a mi esposa en Queremos esa parte. saber qué sucedió con esta organización. Mi esposo recibe una llamada y le dicen, los vamos a presentar ya no en Chiriguaná porque hay una dificultad para que el pastor llegue, entonces los van a presentar en Pailitas. Estábamos preparando para Pailitas y nos dicen, no, espérense muchachos, no los van a presentar hoy, los van a presentar mañana. Luego nos dicen, bueno, nosotros ya dijimos, bueno, ya no hay nada que hacer, yo me voy entonces para Pailitas, que era donde estaba con los pastores estaban ahí conmigo y ellos estaban teniendo cuidado de mí. Y ya yo estaba preparándome para retornar para Pailitas, eran como las 3 de la tarde. Mi culto empezaba ¿a qué horas? A las 6. A las 6 de la tarde. Entonces le llaman a mi esposo y le dicen, hermano Moisés, hoy los presentamos como novios, hoy se comprometen en la iglesia y tal. No teníamos ni anillo, chichi. No había ni anillo porque nos habían dicho que no, que nos iban a presentar con mucho más tiempo. Entonces nosotros dijimos, ok, tenemos tiempo para encontrar el anillo. Mi esposo con una hermana van y me dejan en el hotel y mi esposo se va a buscar el anillo. Se va a arreglar él, por allá llega, creo que 1 hora y media después, me pone el anillo y hoy miraba que a mi esposo le temblaban las manos. Y me mete el anillo así, me dice, sí te queda. Pero espera Moisés, hazme ver el anillo. Y me muestra el anillo, al anillo le faltaba la mitad, literalmente la mitad. Y me dice, y le digo, Moisés, ¿cuánto costó ese anillo? Y me dice, 8,000 pesos. Y le digo, Moisés, y me dice que no había ninguna joyería abierta. Bueno, literalmente nos comprometimos con ese anillo. Que costó, bueno, en Europa costó 2 euros. 2 euros costó el anillo. Sí, era algo, porque vuelvo y digo simbólico. que fue algo rápido porque no nos habían dicho, bueno, nos van a O sea, el comprometer compromiso mañana. era el martes. No, el compromiso era el jueves. El jueves. Iba a ser esa semana, de jueves a domingo. Ok. Y nosotros dijimos, bueno, nos confiamos y dijimos, no, yo creo que puede ser el domingo porque viene más gente a la Ay, Dios iglesia. mío, típico. Entonces nos confiamos y cuando nos llaman, pongamos 3 horas antes de iniciar el culto, nos dice, bueno, ya los van a comprometer en Chiriguaná, vuelve y nos llaman nuevamente, no, que ya no va a ser en Chiriguaná, ahora va a ser en Pailita. Y a los 15 minutos vuelven y nos llaman y dicen, no, ahora sí yo voy a ir, el presbítero, el pastor Juan dice, no, ahora sí yo los voy a ir a comprometer allá en Chiriguaná. Entonces quedamos como entre la espada y la pared y sin hacer nada. Entonces eso fue lo más rápido para salir de aquel lugar. Y cuando están que se le entregan este anillo al pastor y le faltaba la mitad. No, literalmente era ajustable, se podía abrir y se podía cerrar. Pero el anillo era tan chiquito que literalmente estaba abierto todo lo que podía. Porque mi esposa no calza 6 ni 7. No es este anillo, por supuesto. No, este ya no, es este no, ya. Calza creo que 10, talla 10, talla 9 y medio, Ah, ok. que literalmente a las mujeres
por la naturaleza siempre Es seis, por lo menos yo soy 7, seis. 7, entonces mi esposa es una talla más grande. Pues siendo más alta es normal. Más alta. Sí, porque nuestra hermana es de la misma estatura prácticamente de Sí, nosotros. entonces... Ok, ¿y cómo pues le presentan esto al pastor? ¿El pastor tiene alguna reacción o él realizó Bueno, su presentación? yo ese día, que era un jueves, yo dirigí el culto. Ok. Yo dirigí el culto el día de mi compromiso. Yo Ok. dirigí el culto, ya yo estaba Qué en bendición. la parte, en el área de las alabanzas, de la adoración. Cuando llega nuestro presbítero, llegó, entró, terminamos de cantar los himnos y pues bueno, el protocolo de un devocional en la iglesia, y pasamos ya a la predicación de la palabra de Dios. Y entonces pasó la predicación de la palabra. El pastor Juan decide decir, tiene algo simbólico, un anillo con que se comprometen en esta noche de hoy. Entonces nos colocamos sobre nuestro pie, yo asustado. Pues bueno, es un paso que se da, como decía nuestra hermana Gilla hace unos minutos antes, para toda la vida. Amén. Entonces, asustado un poco por eso, pero también estaba asustado por el anillo. Tenía miedo que se lo rechazaran. Tenía más miedo del anillo que del compromiso. Era tan chiquito que se le perdió en el saco. El pastor dice, ¿tienen alguna prenda que presentar hoy? Y empiezan a buscarle y metía la mano tratando de encontrar el anillo, lo saca, se lo entrega al pastor y el pastor, yo recuerdo exactamente las palabras del pastor. Él agarra el anillo así y dice, bueno, tenemos una joya acá muy bonita. Representa que hay un ciclo que no se ha cerrado todavía porque estaba abierto. Porque estaba abierto. Sí. Y dice, y recuerdo que el pastor oraba, estaba hablando por nosotros y miraba el anillo como tratando de encontrarle forma porque estaba deformado. Y mi esposo estaba más rojo, avergonzado, y yo muy nerviosa, a mí me temblaba todo el cuerpo. Y ese era el anillo más grande, hermano Moisés. Usted no había tomado en cuenta No, el tamaño ya, del es dedo. que ya estaban cerrando, literalmente estaban cerrando todo. Y pues ese era el único almacén, porque no era una joyería como tal, era un almacén de ropa y también de cosas de fantasía. Sí, Entonces sí, sí. llegué y dije, tiene un anillo, muéstrame los anillos que tiene. Y todos los anillos eran pequeños y cerrados, entonces el único que había abierto era este anillo. Ok. Entonces yo digo, bueno, pues es ajustable, yo le puedo abrir. Y por eso compré ese anillo. Menos Y- mal que esto es representativo. Sí, Ok. entonces el pastor Juan, pues bueno, ese día fue de bendición, de grande Amén, bendición, amén, se pasó amén. susto, Amén. nos reímos Y quedó esa anécdota del y se anillo. dio esa anécdota del anillo. Ok. Nuestra hermana inmediatamente pues retorna. Sí, estuvimos allí, esa noche salimos a comer, al día siguiente la llevamos al municipio de Pailita, Cesar, Amén. donde estaba el pastor Pablo Cadena, que también saludamos y apreciamos de una manera especial. Amén. Entonces, y a la pastora Marilú, su esposa. Entonces retornamos nuevamente allí. Y también retorno yo a mi lugar que estaba yo. Ya había entregado la iglesia, también quiero aclarar eso, en ese tiempo había ya entregado. Hacía 3 días antes del compromiso ya había yo entregado la iglesia en aquel lugar. Entonces ya yo estaba, ahora ya no estaba a cargo de la iglesia de Soledad, ahora estaba a cargo de la iglesia de Chiriguaná también, porque el pastor sale mucho a las campañas, y cuando él salía mucho a esas campañas yo era el que quedaba al frente de la iglesia, entonces yo era el copastor allí. También pastoreaba esa iglesia, la central de Chiriguaná. Entonces yo me quedo allí, mi esposa queda allá. El día domingo el pastor Pablo muy temprano me llama y me dice, hijo, no sé, para que venga hoy después de la escuela dominical acá a Pailita Cesar, para que compartamos, ya que el día de mañana metida ya se va al país, retorna nuevamente al país de Italia, y ella retornaba en las horas de la tarde, en la noche, a Bogotá. De Bogotá volaba a Madrid, España, y de Madrid, España a Italia. Este era el hermano Pablo Cadena, ¿verdad? Sí, el pastor, el pastor Pablo Cadena. Amén. Una buena persona y admiramos mucho. Amén. Entonces yo le digo, amén, pastor, claro que sí. Déjeme, me comunico con el pastor Fernando Julio,
Y llamé y le comenté la situación. Me dice, claro que sí. Terminé la escuela dominical muy temprano. A las 11:30 ya estábamos saliendo, porque se termina a las 12. Entonces salí, me dirigí a Pailita Cesar. Siempre está a una distancia como de 1 hora y media. Llegamos, fuimos, almorzamos, compartimos esa noche. Retornó nuevamente a Chiriguaná. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya nos dirigíamos hacia la ciudad de Valledupar para ir a entregar a mi esposa. Amén. Dejarla ya en el aeropuerto para que ella retornara nuevamente a su lugar de origen. Sí. Entonces, pues sí, llegó el ddía siguiente, esperamos el carro, que era el carro donde la recogí yo cuando llegó a Colombia, en el Chevrolet Sprint. Y en el mismo Chevrolet regresó. Algunas personas sabrán cuál es este modelo de carro, un Chevrolet Sprint de un hermano allí en Soledad. Entonces la dejamos allí a las horas de la tarde. A las 4:30 tenía su vuelo a Bogotá, de Valledupar a Bogotá. Pues nos despedimos. Pues fue un momento muy muy triste, porque bueno, estábamos juntos y ya volvíamos a separarnos. Sí. Pues bueno, pero ya había algo proyectado. Amén. Ya había algo estipulado, ya habíamos concretado algo, y era que nos habíamos comprometido. Amén, amén, amén. Así es, lo que Dios hace es perfecto. Amén. Luego que nuestra hermana retorna, ¿cuánto tiempo pasó para que contrayeran ceremonia? Es decir, ¿cuánto tiempo dieron desde ese momento del compromiso hasta el matrimonio? Fueron 6 meses. Fueron 6 meses de distancia, 6 meses de oración, de planificación. Y antes de pasar a esa parte, yo quiero aclarar que mi esposo decía que íbamos al aeropuerto, nos movíamos. Muchachos, a pesar de que yo viajé sola, nunca estuvimos solos. Siempre habían 2 hermanas, una hermana, un pastor, una siempre pastora, en compañía. pero siempre nos movíamos en compañía. Claro. Él se movía, de hecho yo me movía en un auto y él se movía en otro. De repente mi esposo nos mencionaba solo a nosotros 2, pero sí había más gente. Sí, obviamente se entiende. Claro, pues. Entonces yo vuelvo, pasan 6 meses, se nos presentaron muchas dificultades. Muchísimas dificultades. De nuevo, el hecho de que me presento para regresar a la boda, no encontraba vestido, el vestido que yo quería no aparecía. Literalmente me tocó que a mí personalizar mi vestido a la última hora porque no lo encontraba como yo lo quería. Amén. Lo terminé de hacer yo. Gloria a Dios. Encuentro el vestido, eso estaba solucionado, ya teníamos el local. Sí. Y decido regresar de nuevo a Colombia, y cuando llego al aeropuerto me dicen, usted no puede viajar porque no tiene visa. Otra vez. Otra vez. Y luego ven que no, que en realidad yo sí podía, porque estaban confundiendo mi pasaporte con otro tipo de pasaporte. Sí. Entonces me dicen, no, sí puede ir. Viajo a Colombia, llego nuevamente. Esta vez no vengo sola, porque pasó algo muy bonito. Gracias a Dios, después de 6 años, a través de nuestra boda, yo puedo volverme a ver con mi mamá. ¡Wow! Entonces ya esta vez venía con mi mamá, con mi prima Marisol, con mi hermanita. Fue una cosa muy linda porque Dios me dio un regalo. Ellas pudieron estar también y acompañarte en ese momento. Claro, ellas viajan desde El Salvador. Amén. Como lo habíamos dicho, nuestra hermana ha vivido mucho tiempo en Italia, pero ella es del Salvador, y su familia pues está en El Salvador, y otras en otros países. Se nos presentaron dificultades, ya teníamos casi todo pago, pero los anillos eran muy pequeños, porque los anillos fueron enviados desde Estados Unidos. Fue un regalo muy hermoso. Amén. Que nos hicieron. Entonces, al ser enviados desde Estados Unidos, la talla ya 10 es mucho más pequeña que acá. Claro. Es como un 6 y un 4. Sí, un 6. De hecho, creo que es más pequeño porque me entraba solo en este dedo. Wow, es más pequeño. Entonces, decidimos, cuando yo recojo a mi esposa y a los familiares de mi esposa, su mamá, su hermana, su prima, estuvimos unos 3-4 días allí en la ciudad de Valledupar, y en ese tiempo aprovechamos porque a donde nos íbamos a movilizar no había joyería. Entonces aprovechamos y los llevamos a la joyería,
y le dije a los joyeros que si podía hacer algo ahí extraordinario, porque Amén. Los anillos eran de una talla muy pequeña. Sí. Entonces el hombre me dijo, sí, claro que sí, no se preocupe, yo le hago esto, le hago el arreglo y le tengo este modelo, y me dice, pero se los tengo para el día sábado. Entonces nuevamente retornamos a Chiriguaná, donde estaba yo, ya estábamos ahí establecidos, y el día sábado yo retorno porque el día domingo ya teníamos la boda. Entonces ya nos habíamos casado por lo civil, todo marchó a la perfección, nos casamos por lo civil, y el día 1 de diciembre, esta fecha tan esperada, pues tuvimos el matrimonio, la ceremonia en la ciudad de Pailita, Cesar. Amén, amén, amén. Bueno, y vemos que a medida del desarrollo de su historia de amor, ustedes presentaron muchas dificultades, por lo que nos cuenta nuestra hermana Yaque, en cuanto a los viajes. Uno en estos momentos lo ve así, pero en ese momento son dificultades a las que uno se enfrenta y uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Si no me dejan pasar, ¿ahora qué hago si sucedió esto? Por lo menos esa dificultad del anillo también, pues que nos cuenta también nuestro hermano Moisés. ¿Qué otras dificultades presentaron para poder realizar el matrimonio? Pues en una boda se van mucho, a pesar de que uno trate de hacerla lo más económica posible, sobre todo en el caso nuestro, que pues mi vuelo pues es súper costoso, aunque uno se venga en la clase más económica, siempre sale costoso. Amén, amén. Somos jóvenes, yo tengo 21 años, apenas acabo de cumplir 24, entonces no es que haya tal vez ese capital económico tan grande como para poder permitirnos hacer cualquier movimiento monetario de tan gran magnitud. Amén. Entonces sí se nos presentaron muchas dificultades para realizar ciertos pagos. Gracias a Dios el Señor nos honró, nunca quedamos en vergüenza. Pero claramente, Gigi, cuando tú sabes que faltan tantas horas para que tú realices el pago y tú no tienes nada, tú te preguntas, Señor, ¿esto de verdad viene de ti? Amén. Se siembra duda. Entonces yo le llamo el proceso de la duda, porque creo que si hay algo que trae mucha bendición a la vida es el matrimonio, por la santidad, porque es de Dios, porque Dios lo constituyó, pero el enemigo siempre se levanta en contra de los matrimonios. ¿Cómo hicieron ustedes para solventar tantas situaciones? Pues bueno, como decía mi esposa, hubieron momentos difíciles, muy difíciles, económicamente, y pensábamos, diciendo, ¿será que Dios está en el asunto? Entró la duda, ¿qué está pasando? Si ya Dios habló, Dios confirmó, pero Dios es experto a hacer cosas maravillosas en el último momento. Amén. En el último minuto. Totalmente. Se acercaba para hacer el último pago para la boda, el lugar, el sitio, y no teníamos el dinero, no lo teníamos. Y era siempre un monto siempre grande. Entiendo ese sentimiento. Entonces no mirábamos, no sabíamos qué hacer. Esa es la respuesta. No sabíamos qué hacer, a dónde ir, a quién acudir. Pues bueno, Dios siempre es bueno. Amén. Y nunca deja en vergüenza a los que le son fieles. Entonces se presentó una persona y nos dijo, yo le presto el dinero. Santo, dijo, gloria a Dios. Okay, claro que sí. Le prestamos el dinero tal día, tal hora, y sí, nos prestó el dinero. Amén. Nos lo dieron inmediatamente. Yo estaba en Valledupar, realicé el pago, realicé ese pago que faltaba, que era el último pago, porque ya faltaban 2 días para la boda y tocaba hacerlo. Entonces, pues bueno, a pesar de la lucha, de la dificultad que había, de la duda interna en nosotros, porque había una lucha, no sabíamos a dónde ir, a dónde acudir, a quién pedirle, a quién decirle que nos prestara, porque bueno, esto se trata creo que de nosotros dos solventar, mirar. Amén. Pero bueno, Dios coloca personas y para la gloria de Dios, a los 3 días pudimos solucionar eso y también pagar después de los 3 días. Amén. Pagar lo que se debía.
Entonces dijo, bueno, cabe recalcar, mi amor, que ese préstamo se convirtió en un regalo. sí, O sea, la persona, ¡Santo! claro, nos dice que es una persona a la cual amo mucho Amén. y yo sé que él me ama mucho a mí también. Amén. Dice, no, hermana, tranquila, yo te presto. Y luego cuando ya el dinero llega acá, dice, no, es un regalo, es mi regalo. Ay, qué bendición. Entonces, qué bueno. claro, y aparte de eso, Gigi, antes de yo venirme para Colombia en el aeropuerto, una señora muy querida que literalmente me vio 3 veces en su vida. Y pues yo no sé qué tendré yo, que la gente se queda con mi imagen y me quieren mucho. Literalmente personas Amén. que me habían visto 2 veces me empezaron a dar 100 euros. Me Santo, empezaban a- la gracia de Claro, Dios. yo con eso le decía a mi esposo, porque trabajamos ambos, el gasto era muy grande. Había también que movernos para diferentes ciudades con mi mamá porque venían de otro país y había que llevarlas a otros lugares y es un gasto muy grande. Amén. Entonces no era solamente la boda, sino también era el movernos con con los invitados que habían venido del extranjero y era mucho el gasto. Y empezaron, Gigi, a darme 100 euros, que 100 euros serían 400.000 pesos. Amén. Esta señora que me llevó al aeropuerto, recuerdo que me entregó un sobre y bueno, yo dije, serán 50 euros, 200.000 pesos. Cuando yo abro el sobre y veo la cantidad, yo me quedé muy sorprendida. Amén. Era una Gloria a cantidad Dios. bien grande y con eso pudimos solventar mucho. O sea, que Dios siempre se manifestó como confirmación porque los matrimonios han sido constituidos por Dios y por eso a veces tienen tanta lucha, porque son de Dios y el Señor es el que pues los hace posible. La gloria sea para el Señor por todo lo que nos han compartido. Luego que Dios les da estos regalos, ¿cómo fue el proceso de la luna de miel? El adaptarse, el cambio cultural, porque son cosas que se viven de la vida real. La luna de miel fue, nosotros la llamamos así, una comedia completa, porque nuestra luna de miel, como llamarse el paseo. claro, Era o sea, fue un paseo, ¿no? Si le pondríamos un nombre a la luna de miel, hay una película colombiana que se llama El Paseo 1, El Paseo 2, porque de verdad que fue una locura. no íbamos solos, íbamos acompañadísimos en esa luna de miel, iba mi mamá, Sí. mi hermanita, mi prima, todos, literalmente, estábamos en el mismo hotel y la habitación mía estaba acá y la habitación de mi mamá estaba acá. Al lado. Entonces técnicamente cruzábamos la puerta, ajá, ¿cómo estás? Así, eso fue nuestra luna de miel, un paseo Ay, familiar. no, ay, no, Pero qué fue muy vergüenza. divertida. Pero fue una luna de miel. Yo he estudiado un poco esto de las lunas de miel y en Europa es muy común realizar 2 lunas de miel, Sí. una familiar y otra que ya es de la pareja como tal, o sea que realmente su luna de miel la tuvieron después que su familia se trasladó, porque también cabe recalcar que es que como nuestra hermana no es de acá, su familia estaba acá. Amén. Entonces, y como no conocían a nadie tampoco, entonces tocaba, nosotros éramos los guías, bueno, literalmente yo, porque mi esposa tampoco es de acá y conoce acá, entonces yo era como tal el guía turista de todos y les explicaba esto es esto, esto es esto. Entonces, eso pasó, pero bueno, ahora que nos dirigimos al país de Italia, ¿no? Pensamos disfrutar nosotros dos. Ahí sí va a estar la segunda luna de miel, donde vamos a compartir nosotros dos solos. Y han pasado, tendrán muchas lunas de miel, porque aquí también en Colombia han vivido lunas de miel. Sí, claro que sí. Amén, amén. ¿Cómo se ven en el futuro los dos? Primordialmente sirviendo a Dios, porque es nuestro epicentro, es nuestro enfoque, es nuestra meta servir a Dios. Amén. En algún lugar donde Dios le plazca, porque no es donde nosotros digamos, es donde Dios diga. A veces quizás nosotros decimos, quizás Dios, yo quiero servirle a Dios en algún país o aquí en nuestra misma nación, pero a veces no es donde nosotros queramos, es donde Dios quiere llevarnos. Entonces nos vemos en un futuro primordialmente sirviéndole a Dios localmente o fuera de nuestra localidad. Amén. Pero con amor y con gran empeño y esfuerzo. ¿Ah? Con un bebé. ¿Y cómo se ven como esposos en el futuro? Como esposos, más unidos,
porque a pesar de que nos amamos mucho, el amor tiene que crecer de manera continua, el conocernos mucho más y sirviéndole a Dios, sí, como esposos, como matrimonio, pero también mucho más maduros, como ejemplo, como testimonio para aquellos jóvenes que necesiten, cuando dirijan su mirada a algún hermano, digan, el matrimonio de los hermanos es ejemplo, yo quiero un matrimonio así, siendo ejemplo, siendo eso que los jóvenes anhelan, porque al menos yo en Italia, yo miraba muchos matrimonios, bueno, el de mis pastoras, que yo creo que tú tuviste a ellas acá también, yo las miraba y yo decía, yo quiero un matrimonio así, porque las tratan como princesas, entonces yo quiero que nuestro matrimonio sea ese, y hasta ahora lo ha sido, esperemos que siga así. Amén, amén. Como ella lo acaba de decir, pues bueno, hay muchas áreas, ¿sí? En cómo reflejarnos hacia el futuro como esposos, en la parte espiritual sirviendo a Dios, en la parte humanamente tratando de comprendernos más, porque no hay ningún matrimonio perfecto. Amén. Entonces, cada día aprendemos cosas nuevas, cada día aprendemos cosas nuevas de la pareja y viceversa, ¿sí? Entonces, tratarnos de acoplar a nuestro ritmo, trabajar de un solo ritmo, porque un matrimonio no puede trabajar de un ritmo uno y el otro ritmo el otro, ¿no? Porque puede ocasionar muchos problemas dentro del matrimonio. Entonces, yo creo que con la ayuda de Dios podemos acoplarnos y servirle a Dios y dejar que Dios también moldee nuestro matrimonio y dejar enseñarnos por las demás personas, que es muy importante también, porque llevan experiencias de largos años, entonces es muy importante. Amén, amén. Gloria a Dios, qué bendición. Y bueno, de allá para acá Dios ha venido haciendo cosas impresionantes. Creo que pues ya en confianza nos han comentado acerca de algunos planes que tienen de retornar nuevamente pues a Italia, en el caso de nuestra hermana Yaque, pero esta vez con su esposo. Y pues nosotros estamos muy felices de haberles tenido acá en nuestro programa. Amén. Ha sido de verdad una bendición. Y para finalizar, me gustaría que pudiéramos dirigirnos a la audiencia, que quizás se encuentra porque ustedes se conocieron a través de las redes, o sea, medios sociales, y que piensan que la distancia es un impedimento para que surja algo más. ¿Qué le podríamos decir a ellos? Pues primero que todo, a pesar de que lo nuestro se dio a través de redes sociales, había una oración de años, muchachos. Entonces yo sí tomo acá una alerta y les doy una advertencia de que tengan mucho cuidado de no moverse por emocionalismo o porque el hermano sirve, no. Vayan mucho más a fondo, pregúntenle a él y investiguen, no se dejen guiar porque me gusta, yo le gusto, no, hermanos. Amén. Tampoco porque no, ya Dios me confirmó, hay confirmaciones que de hecho no vienen ni siquiera de Dios. Amén. Porque a veces ponen señales que no son. Sí. Entonces eso como advertencia y decirles que para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios no conoce fronteras. Amén. Dios no conoce límites. Y cuando Él tiene algo estipulado, los propósitos de Dios traspasan continentes, como lo fue en el caso de nosotros. Amén. Sí, amén. Pues bueno, como dijo mi esposa, no nos dejemos llevar por emocionalismo. Primeramente, tener en cuenta a Dios, pedir la dirección de Dios, coordinar, tener una coordinación con Dios, llevar un tiempo de oración, no solamente de una semana, que Dios confirme en una semana. Dios lo puede hacer, sí. Amén. Pero esto se trata más de oración porque es una decisión para toda la vida. Amén. Entonces, yo creo que no importa si está al otro lado del mundo esa persona, lo importante es que Dios esté en el asunto. Amén. Y no se dejen llevar porque la persona es bonita, como decía mi esposa, porque a través del tiempo esa persona bonita va a adquirir arrugas, le van a salir canas, entonces esa persona ya no va a ser a la persona que usted conoció al principio, ¿sí? Entonces no se dejen llevar por eso, déjense llevar primeramente por Dios, que es el epicentro, que debe de ser el epicentro de un matrimonio. Amén, amén, gloria a Dios.
y sabemos que cuando Dios está en un asunto, el Señor canaliza todo. Sí. Y aunque a veces nuestras expectativas sean otras, siempre lo de Dios será lo mejor. Damos gracias al Señor por este espacio que nos ha regalado, que nos ha permitido, y por supuesto quiero agradecerles por el tiempo que han sacado, por compartir esta visión y esta locura conmigo, porque hoy nos venimos, estamos de picnic. Entonces para nosotros ha sido de mucha bendición que nos hayan acompañado en este programa. Gracias por compartir su hermosa historia de amor, y Dios pues está presente aquí, está presente en Italia y en todos los países del mundo. Amén. Entonces quiero que se despidan por favor de la audiencia. Muchas gracias, amores, por habernos abierto este espacio. Amén. Acá con Gigi, que literalmente es un amor, y también su esposo, que es muy amigo de mi amado esposo. Les mandamos un fuerte saludo. Amén. Oren siempre a Dios, manténganse en comunión con el Señor, y el Señor sabrá darles esas personas que ustedes tanto necesitan Amén. cuando sea el momento adecuado, porque Dios no es ajeno a nuestras necesidades. Amén, amén, amén. Bueno, de mi parte le agradezco a Dios por esta gran oportunidad, por la hermana Gigi y su esposo, el hermano Jorge, que es como mi hermano, porque Amén. nos hemos conocido desde muy pequeños, nos hemos criado desde pequeño en las mismas manos allí con el Amén. pastor Fernando. Entonces, les agradezco a la hermana Gigi y a su esposo por esta gran oportunidad, Amén. contar nuestra historia para que sirva a los demás, ¿sí? Para mirar cómo conducirse. Entonces Dios les bendiga grandemente. Amén. Y les honre de una manera especial, y le bendiga a la hermana Gigi también. Amén, Señor, envía tus bendiciones. Gloria a Dios. Gracias por haber permanecido en sintonía de Amores Cristianos, y no olviden suscribirse. Dios les bendiga. Dios les bendiga.